nosotros como enfermeros a las instituciones de salud, a eso específicamente. Cuando hablamos de bioseguridad, aquí yo saqué una fotito de ustedes cuando vayan avanzando en la carrera, ya van a tener herramientas para poder actuar. Estos son compañeros de ustedes, ya quizás colegas míos. Vamos a hablar de este tema. La que sigue. Acá decimos que la ley de bioseguridad es proteger la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica. Esto igual va a quedar en en el aula de la cátedra, de la asignatura. Promover la seguridad en la investigación y en el desarrollo de los organismos vivos que se modifican y regular, administrar y controlar los riesgos derivados del uso confinado y de la liberación de los organismos vivos modificados. Porque ustedes, yo cuando hablo de organismos vivos modificados, son aquellos microorganismos que van avanzando o que son los mismos y se van mutando. Hay una ley nacional, la 23.778 del 19, que habla sobre específicamente, y dentro de esa ley, el decreto 12.244 del 91 que apareció cuando apareció el SIDA. ¿Sí? La siguiente, profesor. O sea que tenemos un marco reglamentario en lo que eh, en lo que es la bioseguridad que después ustedes si hemos pasado, todo hemos atravesado, porque la bioseguridad tiene una historia muy grande. Yo recuerdo, y siempre lo cuento, porque uno tiene que conocer la historia. Yo recuerdo allá en el año 90, 80 con Freddie Mercury, tipo 88, cuando se le diagnostica el HIV, que fue uno de los, digamos, primeros que se le diagnosticó y digamos, una persona popular que se conoció, y yo estuve, me acuerdo que estuve haciendo la pasantía en el Garrahan, en pediatría, y en ese momento hacía control de infecciones. Y teníamos que poner carteles de aislamiento, rojo, verde, celeste, amarillo, verde. Ya van a ver lo que es aislamiento. El cartel marrón era aquel paciente que tenía deposiciones, que tenía diarreas, deposición tenemos todo, pero diarreas. El celeste era aquel paciente que tenía problemas respiratorios. El verde, aquel paciente que no tenía una enfermedad diagnosticada todavía, pero que sea un posible contagioso. El gris era aquel paciente que tenía una enfermedad comprometida y roja aquel paciente que tenía HIV positivo. Entonces yo iba con el cartelito en mi carpeta, veía el diagnóstico médico en la historia e iba y pegaba el cartel en las puertas. Imagínense esto ahora no se haría, porque es como un sesgo, porque en aquel momento, en aquel tiempo, el que tenía HIV era como una palabra peligrosa, como una mala palabra en aquel tiempo. Era un sesgo, ¿sí? Entonces, eso fue cambiando, fue avanzando. Y ahora, hoy en día tenemos otras situaciones. Hoy tuvimos el COVID en el 2021. ¿Recuerdan ustedes? Tuvimos el COVID y en el COVID salió esta ley que tiene el artículo 4 que dice, principio de bioseguridad. Los establecimientos de salud deberán garantizar medidas de bioseguridad. Se deben priorizar las áreas de los establecimientos dedicados específicamente a la atención y toda muestra de casos sospechosos confirmados de COVID-19, como así también en aquellas áreas en que haya un mayor riesgo de contagio. ¿Qué les quiero decir? Que la ciencia va avanzando, que nos vamos a encontrar con agentes causales de enfermedad.
agentes contagiosos y la ciencia va a ir avanzando y nosotros vamos a tener que seguir actualizándonos. ¿Qué debemos saber sobre la bioseguridad? Y acá vienen las precauciones universales. A medida que fue avanzando la bioseguridad, ya no poníamos cartelitos rojos, ya no. Yo me acuerdo que tuve que poner a un niño, porque era hijo de padres HIV, y el niño fue HIV. Entonces imagínense, desde chiquitos ya sesgados. Aquellas chicas que están allá, las que tienen la hoja, ¿están bien? Sí. Si ustedes se aburren, me dicen, ¿no? La idea mía es que interactuemos. ¿Vamos? Entonces, aparecieron los principios de precauciones universales. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos riesgo de contagiar. Todos tenemos riesgo. Y eso ustedes se los tienen que mentalizar porque ustedes van a ir a hospital, ustedes van a ir a comunidad. Y todos tenemos, acá cada uno de nosotros tiene riesgo de ser contagiado, ¿sí? O riesgo de contagiar. No sabemos, puede ser un HIV, puede ser una hepatitis B, puede ser una hepatitis C, puede ser un COVID. ¿Entienden? Entonces aparecieron las precauciones universales. Y después de las precauciones universales aparecieron los usos de barrera. ¿Qué puedo yo tener para evitar contagiarme? Y son los usos de barrera. Dentro de eso es muy importante el lavado de manos. Miren, yo le estoy hablando de época y sin embargo ahora en COVID volvieron a reflotar las medidas de bioseguridad, pero esto es de años. Desde que apareció en el año 1800 en la guerra de Crimea, más o menos, y ahí ya había el lavado de manos, que ya le voy a contar la historia, que continúa hasta ahora porque es algo que no ha cambiado en la ciencia y que ya les voy a contar relatos de ustedes que espero lo tomen como una enseñanza. Aparecieron los tipos de aislamiento, pero ya no tipos de aislamiento con carteles, que también lo vamos a ver ahora. Aparecieron conceptos de asepsia y antisepsia, que también lo van a ver ahora. Ahora sí vamos a entrar al tema realmente. Y lo que es esterilidad. ¿Estamos? Sigamos. Cuando hablamos de bioseguridad, y los vuelvo a decir, es un conjunto de herramientas de aplicación que tiene como objetivo la protección de la salud y de la seguridad frente a un riesgo biológico tanto de las personas como del medio ambiente, en instituciones, en las personas y en el medio ambiente. Nosotros como en salud y específicamente en enfermería, también tenemos que cuidar el medio ambiente porque el residuo que nosotros descartamos va ¿a dónde? ¿A dónde? A ver, alguien que me levante la mano. ¿Eh? Al tacho de basura, pero ¿dónde va el recolector? Si yo me cae. ¿Eh? Ay, pero ¿a qué parte de la ciudad de Salta? Al vertedero. ¿Quiénes van al vertedero? ¿Quién? Los animales y algunas personas. ¿Me entienden? Miren la responsabilidad de nosotros y de ustedes cuando vayan al hospital. ¿Dónde deben descartar los residuos? ¿Me entienden? O sea que desde que ustedes han elegido la carrera, ustedes ya tienen que pensar en el otro. Ya ustedes piensen en tener el título, pero cuando ustedes reciban el título, el título a ustedes o a la universidad o a la sociedad les tiene que garantizar que ustedes están muy bien preparados. ¿Sí? Están preparados para cuidar al sujeto de atención y cuidar a la sociedad. Sigamos. Vamos a ver la otra. Cuando hablamos de principios, hablamos de universalidad, barreras de protección y manejo de residuos. Esos son los tres principios. Sigamos. ¿Qué son las barreras de protección? Son las medidas y los elementos que nos protegen de la transmisión de infecciones. Tenemos la inmunización activa, que ¿cuál es la inmunización activa? Las vacunas, exactamente. Esa es una barrera de protección, ¿sí? Me protejo del tétano, me protejo de la difteria, me protejo de la hepatitis B, me protejo
de de la varicela, porque ahora ya hay muchas vacunas, ¿sí? El uso de barreras físicas, que ahora lo vamos a ver, el uso de barreras químicas. Dentro de las barreras físicas es la que vamos a ver ahora, que tenemos, que ustedes en COVID han visto. ¿Qué barrera física ustedes han utilizado en COVID? El barbijo. ¿Qué característica tenían que tener? Me acuerdo que cuando estaban, y ustedes le van a poder contar a sus hijos, como yo les puedo contar ahora cuando Freddie Mercury se enfermó y salió en la publicidad y tuve que estar en el Garrahan, entonces, ustedes van a poder contarle a sus hijos que estuvieron en una pandemia, que era COVID, y que además utilizaron el barbijo. ¿Y qué le van a contar del barbijo a sus hijos o a su sobrino, a su nieto y al que, no sé? ¿Qué le? ¿Eh? Era una barrera para que... ¿Y qué característica tenía que tener la barrera? Porque hubo una discusión ahí en medio. Tenía que tapar nariz y boca. ¿Y qué otra característica más tenía que tener? El material con que estaba hecho. ¿Qué más? ¿Qué más? Todos, todos ustedes, a ver el señor que está agarrándose la cabeza allá en el fondo. ¿Cuál es su nombre? Sí, ¿cuándo? Armando. Armando, ¿usted utilizó barbijo? ¿Qué barbijo tuvo? ¿Usted siempre tuvo el quirúrgico? ¿Quién? No, ¿qué barbijo tuvo? El de tela. Muy bien, yo me acuerdo que había de tela y las chicas se ponían una con moño rojo, otra con moño azul, otro con cadenas y otros negros y qué sé yo. ¿O no? Bueno, eso también le tienen que contar a sus hijos. Porque hubo una discusión de científicos acá. ¿Qué discusión hubo? Si eran, si contagiamos, si no contagiamos. ¿Y qué decidieron? Por el costo, dijeron, bueno, pueden utilizar los que no están en instituciones sanitarias, los barbijos de tela. ¿Era real o no real? Ustedes llegaban a la casa, los lavaban y los volvían a reutilizar. En cambio, en las instituciones hospitalarias o en las comunitarias donde tenían que tener contacto con pacientes o sujetos de atención, tenían que tener características los barbijos. ¿Cuál era la característica del barbijo? Que sea, ¿me puedes abrir uno? Que sea descartable, que tenga triple capa, que tenga triple capa. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho, ¿quién ha hecho microbiología? Que levanten las manos. Bueno, más alto que levanten las manos para que yo no. Bueno, porque ustedes fíjense que tiene triple capa. Tiene una capa blanca, una capa y abajo tiene como una gasita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los microorganismos, que son tan pequeñitos que nosotros no los podemos ver con los ojos, pero sí con la mente, porque sabemos que existen, son muy pequeñitos y entonces cuando nosotros hablamos o el paciente habla, ustedes saben que siempre tenemos gotita de flush, que eso ustedes lo han aprendido cuando apareció COVID y había un montón de propagandas. Entonces, ustedes vieron que esto, si no tenían triple capa, estábamos en riesgo de poder contagiar o contagiarnos de COVID. Y ahora igual contagiamos, ¿sí? Con otras enfermedades. ¿Qué característica tenía que tener el barbijo? Que sea de triple capa. Y además, ¿qué más pasó? ¿Qué otra característica tenía que tener? El tiempo de duración. Porque si ustedes se ponen el barbijo, ustedes van a ver que si están todo el día se llega a mojar, porque nosotros tenemos pérdidas, ¿sí? Pérdidas de agua. ¿Por dónde perdemos agua? Por la piel, por más, por los diuresis y por la respiración. Entonces, estoy hablando de anatomía y fisiología, ¿no es cierto? Por eso ustedes, los enfermeros, tenemos que estudiar todo, porque todos lo integramos cuando vamos a... Entonces perdemos agua y esto estaba mojado y al mojarse, los poros se abrían. Entonces esto tenía, la ciencia había estudiado, que duraba de 4 a 6 horas y que había que cambiarse este barbijo cada 6 horas.
Y en el tiempo que ustedes fueron, le cuento que a la universidad le costó un montón pagar eso, porque los hospitales, como ustedes iban 7 horas de prácticas, algunas asignaturas, ya, teníamos que pagar 2 barbijos por cada uno de ustedes, ¿sí? Y en ese tiempo, igual ahora el costo de vida es grande. Se, además de las características, se dan cuenta que no es cualquier barbijo que ustedes podían comprar. Hay muchos que se compraban una con una tela nada más. Eso, ¿se acuerdan? Uno que es transparente. ¿Ustedes comprarían eso ahora? No, porque están estudiando y ahora cuando yo me vaya van a tener bibliografía para que estudien en la casa, que hay microorganismos que atraviesan esos poros y que no me da seguridad, que estoy malgastando el dinero en lo que no me va a dar seguridad a mí. Eso y nada es nada mejor. ¿Me entienden? Mejor es el distanciamiento. Y el barbijo. También tenía que tener otra característica de ponerse el barbijo, ¿sí? A ver, vamos a ponernos el barbijo. ¿Quién se quiere poner el barbijo? El señor de allá, el que baila folclore, que siempre va a pedirle, venga para acá. Vamos, vamos, pierdan la... A ver, ¿quién se quiere venir a poner el barbijo? Yo cuando... Ahí está, venga. Yo cuando los hablo es porque los quiero traer acá, ¿no? Sí, señorita. Escuchen acá a su compañera. Que hubo un tiempo donde el barbijo también vendía, cuando le daban con el tipo del COVID, era el barbijo con dos partes que te dejaban un espacio para que lo podías meter como una tipo, la servilleta ahí también adentro. Y para que después pueda descartarse. Sí, también hubo eso, ¿no? No, no sé si habrán estudios. Lo que sí sé yo, que estos estudios que están aquí, que este barbijo ya está estudiado. Sí se permitió hacer otras cosas, como algunos para disminuir o para dar más seguridad pusieron eso, es verdad. Era como un bolsillito, ¿se acuerdan? En medio y se ponían una servilleta de cocina y después lo lavaban, lo sacaban y cambiaban otro. Era como una seguridad. Bueno. Fíjense en ¿cuál es su nombre, señor? Leandro. Fíjese, Leandro, póngase de costado, Leandro. Fíjese que Leandro tiene bien puesto el barbijo, porque tiene bien, estos barbijos salen más caros, obviamente. La elasticidad, fíjense en que está al costado, aprende bien la nariz y cubre toda la boca. Esa es la manera correcta de ponerse el barbijo. Esa es la manera correcta del barbijo. Ahora existe otro barbijo. Póngase este porque ustedes este sale un poco más barato. Si ustedes tienen que comprar, los dos son buenos, este lléveselo después, porque ya es de él, ya está contaminado con su flora bacteriana, vírica y yo no lo toco. Claro, cada uno de nosotros tenemos una flora colonizante, ¿no es cierto? Una flora que después, cuando estamos en casa, todos tenemos la misma flora. ¿Qué significa? Que cada uno de ustedes están desde la punta del pelo hasta la punta del dedo del pie, tenemos Staphylococcus, por eso estudio microbiología, tenemos los gram positivos, tenemos los Staphylococcus, los Staphyloepidermidis, un montón de gérmenes. Acá tenemos un tipo de germen, en los genitales tenemos otro tipo de gérmenes, pero los de genitales no pueden ni en la parte respiratoria ni de los... ¿Me entienden? ¿Por qué? Bueno, a ver, fíjense, bueno, por eso sale un poco más barato. ¿Entienden? D tiene que ir atrás, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es, porque si yo compro un barbijo y no me lo sé poner, es al cueste que me compre un barbijo. ¿Me entiende? No lo cuido ni al paciente ni a ustedes. Entonces, fíjense en ustedes cuando se fijen. Esto se tiene que poner arriba, arriba, cosa que tome bien acá, tiene que cerrar la nariz, le digo, sujetar bien la nariz. Ponele, por favor, Huguito. Te duelen los brazos porque hizo gimnasia. ¿Entienden?
Y salieron muchos dibujitos en la tele cómo se tenía que poner el barbijo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la diferencia? Bueno, listo, señor. Llévese sus dos barbijos. Muchas gracias al actor. ¿Se dan cuenta? Aplausos. Entonces ya sabemos la importancia del barbijo. No hay que comprar cualquier cosa. Ustedes ya van a saber. Bueno, después vamos a hablar. Sigamos la siguiente. Bueno, vamos a hablar. Yo porque he preguntado a partir de ustedes, ¿y qué otra barrera conocieron ustedes? Yo voy a seguir esto y voy a ir, que ustedes me vayan contando también lo que les ha pasado. Una de las barreras fundamentales es el lavado de manos. ¿Han insistido en COVID el lavado de manos? Nosotros me acuerdo que hicimos con un proyecto, no sé si estabas vos, Huguito, si estaba en el proyecto, hemos ido a los súper, en la época de COVID, la universidad presentó un proyecto porque nosotros veíamos que todos los súper, no sé si les pasó a ustedes que cuando iban a las cajas, las cajeras tenían guantes, ¿se acuerdan? Tenían guantes y ellos tocaban todo, se tocaban el pelo, tocaban el dinero, tocaban todo. Y era como barrera el guante. No, la mejor barrera que existe en esos casos, y vamos a tener otras situaciones, es el lavado de mano. El lavado de mano es histórico. Acuérdense que Florence Nightingale ya tenía incorporado el lavado de manos. Es tanto el lavado de manos, yo siempre cuento porque es parte de la historia y no puedo no contarlo. En la guerra de Crimea, cuando venían los soldados a los lugares sanitarios que habían, que eran pabellones que se construía para curarles las piernas, y teníamos un lugar un hospital donde habían puérperas. Unas puérperas, ¿saben lo que son las puérperas? Las señoras embarazadas que estaban a punto de tener, estaban en un pabellón, habían una que estaban asistidas por obstetras que eran las matronas. Y en otro estaban los estudiantes de medicina y médicos. Y este acá que morían, habían muchos niños que quedaban huérfanos porque las mamás morían y no sabían qué pasaba. Entonces Sam Lewis, que era un médico, se hace esa pregunta, ¿qué pasa que mueren más lo de este pabellón que lo de este pabellón? Acá tiene, hasta que dijo, ¿de qué mueren estas? ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? ¿A qué diferencia hacen las matronas de los médicos? ¿Saben cuál era la diferencia? El lavado de manos. Se lavaban las manos para sujetar al bebé cuando lo tenía. Se lavaban las manos para todo. Entonces era el lavado de manos. ¿Y con qué se lava? Entonces el lavado de manos adquirió muchísima importancia como cuando acá hubo COVID y que ahora todos nos relajamos, ¿sí? Pero en aquel momento era el lavado de manos, me rociaba con lisofor, no sé con qué más, pero bueno. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron importancia, pero se fueron al extremo del lavado de manos. Empezaban con químicos como lejía, que sería, supongamos, hipoclorito. ¿Alguna vez alguien se lavó la mano con hipoclorito? ¿Saben lo que es el hipoclorito? La lavandina, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alumnos en Zoom? Ah, bueno. Los que están en Zoom hacen algunas preguntas por chat, igual les vamos a contestar. Entonces, ¿qué hacían hicieron, dijo, bueno, nos lavamos todas las manos con hipoclorito. Imagínense si ustedes tocan en la lavandina para hacer alguna higiene, que ya después vamos a hablar, ¿cómo quedan sus manos? Destruidas, ¿o no? Imagínense lavarse 100 veces en su turno las manos. ¿Cómo estarán sus manos? Nada.
Entonces, ¿qué causaba qué? Entonces yo como me iba a destruir las manos, mejor no me lavo las manos. O sea, fue en un momento el susto y todos se lavaban las manos, pero después se relajan las medidas. Todo se relaja. Y entonces cuando se relajó, ay, no me lavo las manos porque voy a quedar con la piel viva. Entonces, vamos a ver que hubo cambios en el lavado de manos. A ver, después lo vamos a ver específicamente al lavado de manos. Después están los guantes, que no es cualquier guante también. A ver, préstame. Los guantes tienen que estar comprados, los guantes de látex. Muchos empezaron a comprar los guantes de nylon. ¿Vieron que hay guantes de nylon? Tienen que ser estos de látex porque está demostrado que estos tienen una, la porosidad de este no permite mínima, da una seguridad de que cuando toquemos cualquier elemento orgánico o que no quiera punzen, es una barrera. Si ustedes no utilizan guantes, no es una barrera. ¿Cuándo se utilizan los guantes? Porque yo les contaba de las cajeras que utilizaban. Porque si ustedes utilizan guantes, primero que no lo utilizan como corresponde, y segundo que se humedecen las manos. Y en la humedad, ¿quién crece? ¿Eh? Los gérmenes, fundamentalmente, ¿quién? Los hongos. O sea, yo voy a salir con una enfermedad, ¿me entiende? O sea, los guantes se utilizan con criterio que ustedes lo van a tener ahora después de este encuentro. Pero no pueden utilizar el guante si no es necesario. Y tienen que saber ponérsela, que ya lo vamos a ver. El camisolín. También ustedes vieron que en COVID utilizaron camisolín, que no siempre lo van a utilizar y tiene forma de ponerse el camisolín. No se lo pueden poner, bueno, lo dejo acá en la cama o colgado y me lo pongo. No, no. Tienen que tener en cuenta que tiene que ser un método de barrera. Las antiparras, ¿sí? Las antiparras, ¿por qué? Porque ¿dónde van a entrar más los gérmenes? ¿Dónde tenemos una barrera? Una barrera natural es la piel, ¿sí? Puede venir a la tierra, puede venir algo, pero si está lastimada la piel, obviamente que tenemos una vía de entrada. Pero naturalmente tenemos una vía de entrada más fácil también. ¿Cuál es anatómicamente esa vía de entrada más rápida? Todo lo que sea las mucosas, la boca, una mucosa, y los ojos, otra mucosa. Por eso es que utilizamos antipar y los barbijos que ya hemos hablado. Entonces, ¿cuál es el equipo de protección de ustedes cuando vayan a hospital? Guantes. Ese es el equipo de barrera que ustedes van a tener en el hospital, que ya tienen que estar guardando dinero para comprarse este equipo de barrera, inclusive cuando vayan haciendo atención domiciliaria después, más adelante. Sigamos. Acá nosotros cuando hablábamos de los momentos del lavado de manos, yo creo que la que sigue está ¿Qué limpió? no, no, seguíla nomás, la anterior, la anterior, la anterior. ¿Limpió qué? El agua, te dije. Ahí está. ¿Agua? Cuando nosotros decimos del el lavado de manos, nosotros tenemos varios tipos de lavado de manos. No, Tenemos el porque lavado me puse así de bichuelo. quirúrgico, el Me lavado de puse mano sanitario y el lavado de mano social. El lavado de manos social es lo que ustedes hacen en la casa cada vez que ingresan y se lavan las manos, ¿sí? O en el shopping o en cualquier lugar, digamos, socialmente. El lavado de manos que nosotros vamos a hacer en el hospital, que después los chicos le van a demostrar, es un lavado con una técnica de lavarse las manos. Eso tiene taller, ¿no es cierto, Huguito? Bueno, tienen una técnica de lavado de manos. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que arrastrar la flora patógena que nosotros, porque hemos ido al hospital, ustedes van a ver que tienen que tocar lo menos posible.
¿sí? Porque en el hospital hay una flora hospitalaria. Ustedes tienen una flora en su casa. Acá hay una flora en la universidad. La diferencia de Staphylococcus aureus que ella tiene, que yo tengo y que ustedes todos tienen, los gérmenes, es que nosotros acá no estamos con antibióticos. ¿Entienden? Todos los que están acá, todos estos gérmenes, son colonizantes y son buenos. En cambio, los que están en el hospital, anda, los que están en el hospital les puedes dar con un cañón y siguen vivitos. Son meticilinos resistentes, se van mutando por la cantidad de antibióticos que utilizamos en los hospitales, por la cantidad de patologías que hay. Entonces ustedes, yo cuando voy a los hospitales no me gusta ni verlos sentados en la cama. ¿O no, Huguito? Ni los quiero ver sentados en la cama, porque ustedes ya tienen que saber que hay una flora ahí. Yo cuando los veo digo, no puedo creer que me tomé 2 horas hablando acá y los veo sentados en el hospital. No. ¿Me entienden? Salimos cansados todos. ¿Estamos? Ustedes saben que hay una flora diferente. Y saben que cuando se van a la casa, lo primero que tienen que es sacarse el uniforme o en el hospital se sacan el uniforme, lo ponen en una bolsa, le hacen un nudo y se lo llevan. ¿Está? Porque hay una flora diferente. Eso lo tienen que saber. Entonces, el lavado de manos es fundamental y también hay forma. Ustedes tienen que tener criterios para lavarse las manos. Yo me puedo lavar con un shampoo o me puedo lavar con antiséptico. Yo me lavo con un shampoo cuando no he tocado o cuando veo que el diagnóstico o el paciente, la valoración de enfermería, me puedo lavar con shampoo. Voy a tomarle la temperatura o tomo el termómetro, que también ya se colonizó y después lo tengo que desinfectar, me lavo las manos con shampoo. Pero si yo agarré la solución, el portasuero, el portasolución, si yo limpié la mesita del paciente, si yo agarré con el guante la chata, el orinal, ¿sí? Porque eso lo tengo que sí agarrar con un guante. ¿Estamos? Porque ahí tengo riesgo de secreciones orgánicas. Ahí sí, ¿ve? Ahí tienen el criterio ustedes de que no les quiero ver a ninguno que no esté agarrando la chata o el orinal sin guante. Tienen que estar con guante. ¿Estamos? Y no me pongan la carita, ay, qué horrible que está. Es la profesión que hemos elegido. Yo siempre digo, somos elegidos, porque cada vez uno hace lectura. Hay algo que nadie nos ha, a nosotros no nos han reemplazado. Si para medicina y enfermería en un hospital, se para el hospital. Enfermería y medicina, se para el hospital. Porque ¿quién hace la higiene de los pacientes? ¿Quién les pone la vía a los pacientes? ¿Quién le administra los medicamentos a los pacientes? ¿Quién valora si se alimenta? ¿Quién valora los ingresos y los egresos? Nosotros. Nosotros. Qué importantes que somos, porque sin esos datos no se puede continuar el tratamiento. Así tenga el diagnóstico. ¿Me entienden? Miren qué importante que somos. Somos muy importantes. Bueno, entonces, nosotros tenemos el lavado de manos con antiséptico. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a levantar o veo que este paciente, voy a hacer una actividad de una intervención, voy a buscarle una vía o voy a hacer una punción, voy a atravesar la barrera natural de la piel, yo lo tengo que cuidar al paciente. Yo con el shampoo me puedo sacar la flora patógena, puedo sacar, pero yo con el antiséptico me tengo que sacar la flora colonizante, mi misma flora me tengo que sacar. ¿Me entienden? Porque yo voy a invadir, voy a pasar la barrera y voy a ir a un tejido que estéril.
porque yo estoy atravesando el tejido sanguíneo, el tejido después de la piel es estéril, ¿sí o no? Entonces yo atravieso ese tejido, me tengo que lavar la mano con antiséptico. Esa es mi obligación. Por eso una de las barreras de bioseguridad son los antisépticos. Entonces me tengo que lavar las manos con un antiséptico. Y ya vamos a ver los antisépticos. Tengo que tener ese criterio. Eso no me lo dice el médico. Eso no me lo dice el paciente. Eso ustedes lo están estudiando hoy. Y de ahora en más tienen que tener ese criterio. ¿Me entienden? Y voy a saber qué antiséptico voy a utilizar cuando entremos en ese tema. Entonces, ahí empezamos con los primeros criterios que ustedes tienen de enfermería. Miren qué hermoso. Ahí tenemos actividades independientes. Y tenemos 5 momentos de lavado de mano. Ustedes siempre cuando vayan, yo voy ahí, o en este caso el profesor, momentos de lavado de mano. 5. 2 antes y 3 después. Antes del contacto con el paciente. ¿Por qué? Porque lo tengo que cuidar. Tengo que sacar la flora patógena porque yo estuve con un paciente, ahora me voy con otro paciente. ¿Sí? Yo la tengo que cuidar a ella porque está enferma y a ella también. Entonces, antes de tocar al paciente, me lavo las manos. Antes de realizar una tarea séptica, ¿qué es una tarea? Antes de hacer una invasión, antes de tocar, de controlar si tiene bien la vía, ¿me entienden? Después del riesgo de exposición de fluidos corporales. Así me haya puesto los guantes, porque de fluidos corporales, ¿cuáles son los fluidos corporales que ustedes piensan que van a tener? La orina, ¿qué más? Las deposiciones, ¿qué más? ¿Eh? Sangre, ¿qué más? Saliva, ¿qué más? ¿Eh? Vómitos, ¿qué más? Sudor, ¿qué más? ¿Me entienden? Entonces, ante el riesgo, después del riesgo de exposición, van a tener seguro guantes. Pero ustedes se tienen que sacar el guante. Yo les dije que tiene un mínimo, me cuida el guante, pero no es el 100%. Es como los profilácticos. Sí, ustedes han utilizado profilácticos, me imagino. Control prenatal. Bueno, tiene un riesgo. Bueno, esto también tiene un riesgo. ¿Estamos? Entonces se tienen que lavar las manos. Después del riesgo de posición de después del contacto con el paciente, le tomé los signos vitales. Antes le dije, bueno, ¿cómo se llama usted, señorita? ¿Karen? Hola, Karen, ¿cómo estás? Me lavo las manos, le hago los controles, veo el pulso, veo cómo está Karen. ¿Sí? Después de tocarla, de tocar el pulso, de palparle el pie, no sé qué es lo que tendrá Karen, me tengo después del contacto con el paciente. ¿Sí? O después del contacto con el entorno del paciente. Yo voy a ver a Karen para ver si vino su mamá a visitarla, porque ella está internada. Entré y le pregunté, Karen, ¿no vino su mamá? ¿Vino su tío, su abuela, etcétera? ¿Comió Karen? ¿Cómo está Karen? ¿Me entienden? Entonces, a lo mejor sí yo toque la mesita, pero Karen, por favor, sus pantuflas, póngala arriba. Karen, lave sus 2 vasitos. Yo ahora les enjuago, pero usted después mantenga su orden. Entonces, yo siempre después, aunque no la haya tocado a Karen, porque no la toqué, después del contacto con el entorno del paciente, tengo que lavarme las manos, porque toqué su flora, toqué su entorno. ¿Está claro? Bueno, sigamos. Son 5 los momentos. Bueno, y acá otra de las cuestiones, ya me voy a detener un poquito más, clasificación de los residuos. Nosotros tenemos 2 tipos de residuos hospitalarios. Tenemos los residuos hospitalarios, los peligrosos, residuos los biodegradables, los reciclables, los inertes, los ordinarios y comunes. Nosotros tenemos unos residuos en los hospitales que son, ustedes van a tener 2 bolsas. En realidad tendrían que tener 3 colores de bolsa, pero ante lo que yo les cuento, los que van a tener en el hospital, tenemos la negra y la roja. ¿Qué residuos van a tirar en la bolsa negra? ¿Qué es residuo? Jeringa,
Guantes, dice. Papel. No. La jeringa no. Todos los residuos peligrosos van a ir en bolsa roja. ¿Cuáles son los residuos peligrosos? Las jeringas. ¿Agujas irán en las bolsas? No van en la bolsa roja. Nos ha pasado una vez con el profesor Huguito, me acuerdo que estaban, ustedes cuando vayan al hospital van a ver que están los enfermeros, los médicos, el equipo interdisciplinario que están viendo qué están haciendo ustedes. Ay, mira, se lavó las manos, se lavó las manos. ¿Dónde tiraste la aguja? ¿Dónde está? Pero como nosotros le hemos enseñado y ustedes han aprendido, han incorporado el conocimiento, sabemos que las agujas nunca en la bolsa roja. ¿Por qué? Porque viene la señora que limpia, ¿sí? El hospital, que es la de servicios generales, agarra, levanta la bolsa, la ata y a veces lo lleva. Y en una oportunidad, así. Y en una oportunidad, me acuerdo que estábamos nosotros y la señora se pinchó con una aguja justo acá. ¿Te acuerdas, Huguito? Sí, yo le acuerdo porque fuimos mucho tiempo compañeritos los dos en el hospital. El profesor. Entonces, tac, con el profesor y adivinen por dónde se corta el hilo. ¿Quiénes son los responsables? Los estudiantes que están yendo a la práctica. Y nosotros, entonces, como alguien dijo acá, uno tiene que aprender del error. Está bueno que alguien haya dicho acá en la bolsa roja porque a mí me hace que yo les cuente lo que nos pasó y que ustedes no pueden tirar ningún objeto corto punzante en la bolsa roja. El objeto corto punzante van en dispenser. No trajimos un dispenser, ¿no? No. En dispenser. En los hospitales a veces ponen la lata de gaseosa, la botella de spray, la chiquitita. No debiera. Después ellos agarran, lo ponen en una caja. No debiera. Después, también, en la bolsa negra, ¿qué van a tirar? Los papeles con que se secan las manos nada más. No pueden tirar ni jeringa, ni gasas, ni algodón. ¿Qué otro material ustedes creen que van a conocer cuando vayan al hospital? ¿Qué? ¿Eh? Las ampollas, ¿dónde van a ir? ¿En dónde? En la bolsa roja. ¿Ustedes creen que me quiero morir? No, está buenísimo. Hago teatro, chicos, nada más hago teatro. Pero en realidad no pueden ir las ampollas porque las ampollas son un objeto corto punzante, ¿o no? No van las ampollas en la bolsa roja, van en un recipiente que es sellado. ¿Está? ¿Está claro? No van las ampollas en la bolsa roja. ¿Qué elementos pueden ir en la bolsa roja? Contenido biológico. Por ejemplo, la jeringa, ¿qué más? ¿Cuál es otra pregunta? Algodones. Aunque yo diga que el algodón no tiene sangre, pero yo hice la desinfección del perfu que va el plan, la solución, y yo lo tengo. ¿Se acuerdan que yo le dije que hay flora? Bueno, está contaminado. Entonces va en bolsa roja. Las gasas en bolsa roja. Los barbijos en bolsa roja. ¿Estamos? Todo eso. Ahora, bueno, yo ahora el papel por las dudas le voy a poner en bolsa roja. No. ¿Por qué? Porque Agrotécnica Fueguina le cobra al Estado el peso de la bolsa. ¿Me entienden? Yo no puedo estar tomando el mate y tirarle el mate ahí en la bolsa roja porque no, es plata mía, es plata del impuesto y no corresponde. ¿Estamos? Si no, no damos, no somos criteriosos. ¿Tan aburridos, chicos? Yo la idea es, si yo hago un poco de teatro, es porque quiero que no se duerman, porque a esta hora, con este frío, me dan ganas. Estamos. Entonces, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es eso. Hay que saber clasificar los materiales. Por eso una de las barreras y de conocimiento, tienen que ser la clasificación de los residuos hospitalarios. Y ustedes tienen que saber que hay unos que van en bolsa roja y hay otros que van en bolsas negras. Y que los cortopunzantes van en otro recipiente.
Y que tienen que saber que también si no hacen buen criterio en descartar los residuos, también hacemos un gasto innecesario, así como los guantes. A veces los chicos muy exagerados dicen, yo por las dudas me voy a poner guantes, y nosotros vemos que están con los guantes puestos y abren las puertas. Yo me quiero morir cuando los vea. Abre la puerta. ¿Me entienden? ¿Qué dijimos con los guantes? ¿Estamos? Bueno, sigamos la otra. Y hay, así. El descartador, cuando vienen agrotécnicas fueguinas, le ponen, lo sellan debería ser en caja roja, pero lo ponen en caja de cartón y agrotécnica sabe que tienen que llevar. Los elementos de material biológico van a un autoclave. Esos autoclaves, ¿sí? Eh, los queman para no contaminar el ambiente aéreo. Cuando los queman, cambian de temperatura y después van a la tierra. Igual contaminan, pero bueno, va. ¿Me entienden? Pero no contaminan el aire. Por eso es importante. Y porque hace eso, Agrotécnica Fueguina, el Estado le paga. Y nosotros pagamos. ¿Estamos? Entonces, pero aparte ustedes vienen, aparte de pagar, porque saben que tienen que tener ese criterio. ¿Estamos? Sigamos. Ay, no, no vimos, ahora me voy a dedicar entonces a, no están los antisépticos, ¿tenemos fibras? Sí, bueno, ahora vamos a hablar de los antisépticos y desinfectantes porque esto es muy importante. Cuando nosotros, ¿me escuchan? Bueno, cuando nosotros hablamos, a ver, ¿qué productos químicos ustedes conocieron en COVID? Alcohol, alcohol en gel y qué más. Alcohol al 70%, ¿qué más? Hipoclorito de sodio, lavandina, ¿qué más? Bueno, ahora nosotros vamos a conocer unos términos muy importantes. Unos términos muy importantes que son tres y ustedes lo van a clasificar. Vamos a jugar a un ping-pong. Tres términos que lo van a manejar de acá hasta que se jubilen. Y si se jubilan y hacen atención domiciliaria, van a seguir utilizando a los términos que les voy a enseñar. Uno de los términos es antiséptico, que son productos químicos. Y otro es desinfectante. Estas son preguntas de examen. Todo lo que yo le diga es pregunta de examen. Porque esto, lo que yo le estoy diciendo, es lo que van a llevar hasta la eternidad, más o menos. Antiséptico, desinfectante y esterilización. Cuando nosotros hablamos de antiséptico, hablamos de un producto químico que se utiliza en materia, en tejido vivo. ¿Estamos? Es un producto químico que actúa en tejido vivo. ¿Hasta ahí estamos? O sea, que actúa en nosotros, en cualquier tejido vivo, en una araña, pero nosotros estamos hablando del ser humano en nosotros. ¿Está claro? Grábenselo bien. Cuando hablamos de desinfectante, hablamos de un producto químico que actúa en material inerte. Ahora, ¿yo puedo desinfectarme la piel? No me puedo desinfectar la piel porque mi piel es tejido vivo. Entonces, ¿qué hago? Antisepsia. ¿Está claro? ¿Estamos ahí haciendo articulación? Si no, lo explico más. Chicos, ustedes tienen que salir sabiendo estos conceptos, por lo menos comprendiéndolo y tienen que saber la diferencia. Si no, yo como docente no sirvo. ¿Está claro? ¿Estamos? ¿Alguno no entendió? ¿Alguno no entendió? Vuelvo a repetir.
El antiséptico es un producto químico que actúa en tejido vivo. Y el desinfectante es un producto químico que actúa en materia inerte. A ver, vamos a evaluarme. El señor de campera roja, que tiene gris. ¿Cómo se llama, señor? Facundo. A ver, Facundo. La lavandina, con este pequeño concepto que yo le di. La lavandina puede ser, ¿qué es? ¿Desinfectante o antiséptico? Desinfectante. Ay, Nelly, sos de 10. Yo me llamo Nelly. Aprendió. Enseñé muy bien. ¿Está claro? ¿Está? Ahora, pregunto. El alcohol en gel que utilizó, señor acá, el señor de tacón, usted, ¿cómo se llama? No, el señor. Alejandro. ¿El alcohol en gel es antiséptico o desinfectante? Muy bien, me quiero. No, ¿qué caso? Me quiero, chicas. ¿Han entendido? Y los quiero también a ustedes. ¿Está claro? Bueno, ay, menos mal, ya estaba muy oscuro. Gracias, profesor. Entonces tenemos el antiséptico y el desinfectante. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a escuchar más. Ahora nos vamos complejizando un poquito más. Ya estamos aprendiendo las herramientas. Cuando hablamos de esterilización, hablamos de un procedimiento o vamos a hablar para ponerlo en el mismo tono que el antiséptico, de químicos, de mecanismos mecánicos, físicos y químicos capaz de destruir la flora colonizante, la flora patógena e inclusive las esporas, pero no al 100%. ¿Estamos? Cada vez más es más. Quiero que entiendan. La esterilización es un mecanismo físico-químico capaz de destruir todo microorganismo, inclusive las esporas, que es lo más chiquito, pero no a las esporas, no el 100%. Eso ténganlo bien en claro. ¿Sí? Sí. ¿Eh? Claro. Ahora vamos a ver. Pero el concepto como es amplio, ahora vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de ya vamos a articular. Cuando nosotros hablamos de microorganismos, hablamos de, ¿qué microorganismos conocen ustedes? Los virus, bien. Las bacterias, muy bien. Los hongos, muy bien. Digamos que no son microorganismos los parásitos. ¿Por qué no son microorganismos? Porque se pueden ver. Algunos no, pero se pueden ver. ¿Estamos? Por eso se llama la materia microbiología y parasitología. ¿Está claro? Bueno, cuando ustedes estudien, porque si no sería microbiología. ¿Estamos? Bueno, no dice microbiología, hongos y parásitos, no, dice microbiología y parasitología. ¿Estamos? Bueno, cuando hablamos de virus, estos gérmenes tienen diferentes también. Nosotros lo podemos matar, se pueden destruir o lo podemos inhibir. Depende del antiséptico o desinfectante que utilicemos. Después vamos a dejar la esterilización por aparte. Depende de eso. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo, si yo lo destruyo con el producto químico, independientemente que sea antiséptico o desinfectante, si yo lo destruyo, o lo puedo inhibir. ¿Sí? Si yo lo destruyo, se llama
virustático. Si yo lo inhibo, se llama virucida. Así no. No, al revés, ¿no? Si yo lo destruyo, se llama viricida. Y si yo lo inhibo, es virustático. ¿Estamos? De virus. Muy bien. Si es de bacteria, bactericida, sí. Si el producto químico lo destruye. Y si lo inhibe, bacteriostático. ¿Estamos? ¿Se están dando cuenta? SIDA lo mata, tático lo deja quieto. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos? SIDA lo mata, tático lo deja quieto. ¿Estamos? Para que una muletilla para cuando vayan a rendir se acuerden. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias, me dice. Y sí, uno tiene que estudiar con lo que puede. Bueno, entonces, si es virus, si es bacteria, bactericida o bacteriostático. ¿Y si es hongo? ¿Y si es hongo? Fungicida o fungistático. ¿Estamos? ¿Está? ¿Ven que si articulamos estamos bien? Muy bien, chicos. ¿Estamos? Esto es el concepto que ustedes que tienen que tener. ¿Estamos? Bien. Una vez que ustedes hayan hecho esto, ya conocen que hay antisépticos, ya conocen lo que es desinfectar, ya saben cómo actúa. Ahora tienen que conocer otra cosa más. ¿Qué van a conocer de esto? Van a conocer, decime la hora, por favor. ¿Eh? 21:15. Bueno, vamos a ir más rápido. Si nosotros a esto, por ejemplo, si yo ya sabemos esto, pero hay que tener en cuenta, si yo tengo que elegir un químico para hacer la antisepsia, para colocar una vía, ¿qué químico van a elegir ustedes? ¿Un virucida o un virustático? A ver, a criterio, ya ahora, Nelly, me estoy evaluando yo, ¿no? A ver, el señor que tiene la mano acá, ¿cómo se llama usted? Sí, Ramiro. A ver si me atendió y si yo en- me expliqué. A ver, si usted tiene que colocar una vía, tiene que pulsar, entrar a una barrera, tiene que lavarse las manos con un antiséptico. Tiene dos tipos de antiséptico, porque ya sabe que tiene un antiséptico que puede tener virucida, bacteriocida. ¿Qué antiséptico utilizaría usted? Supongamos un virus, de virus. ¿Qué antiséptico utilizaría usted? No le digan. Ramiro sabe muy bien. Vamos. ¿Por qué virucida? Muy bien. Me sigo amando, Huguito. ¿Entienden? Bueno, eso es la enfermería, el empoderamiento nuestro. ¿Entienden? Está muy bien, Ramiro. Eligió muy bien el producto químico. ¿Me entienden? ¿Entienden? Yo si tengo que elegir, voy a elegir uno. Bien, dándome la seguridad que este paciente no tenga posibilidad de tener una infección asociada al catéter, que haya entrado por una diarrea y que no se vaya con una infección asociada. ¿Me entienden? Eso ustedes lo tienen que cuidar. Para eso están viniendo a estudiar a la universidad. Para eso se están quedando hasta las 10 de la noche en vez de ir a ver los 8 escalones. Más o menos, yo me estoy perdiendo eso. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen que elegir eso. ¿Estamos? Entonces, virucida, bacteriostático, fungicida. Pero ahora, si ustedes tienen que elegir para la compra y para enseñarle, porque una de las funciones de enfermería es la docencia. Y para ser docente, sí, señor. Sí. Bacteriostático.
Ostático, sí. Sí, ostático. Bacteriostático, virucida, bacteriostático, bactericida, bacteriostático, fungicida, fungistático. ¿Están? ¿Por qué? Bueno, entonces cuando nosotros tenemos que elegir, tenemos que tener otros conocimientos también. Ya sabemos lo que es desinfectante y desinfección. Ya sabemos que los productos químicos pueden destruir o inhibir. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos, ahora vamos a incorporar otro concepto más. Vamos sumando, ¿no? Tengo que ver el espectro de acción. ¿Qué significa el espectro de acción? ¿A cuántos microorganismos voy a destruir? ¿A cuántos microorganismos voy a inhibir? ¿Sí? Porque hay productos que les gusta más destruir a los virus y hay otros más que les gusta destruir a los hongos. Y ustedes lo tienen que saber para saber elegir si viene un pie con hongos, ¿con qué van a lavar los pies? ¿Con un virucida? ¿Con un bacteriostático? ¿Con qué? Con un fungicida. ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen que saber el espectro de acción de este producto químico. Yo les llamo producto químico para no decir antiséptico y desinfectante. Ustedes ya saben que son las dos, ¿no es cierto? Porque puede ser un desinfectante, o sea, un desinfectante que puede ser virucida o virustático. ¿Estamos? Bueno, entonces, tienen que saber qué espectro de acción. Cuando ustedes vayan a estudiar ahora, van a ver que, por ejemplo, la iodopovidona, solución, ¿la han escuchado la iodopovidona, ¿no es cierto? Que es un antiséptico y es un desinfectante. Porque hay productos químicos que pueden actuar como antisépticos y como ¿Qué producto químico han utilizado en la pandemia fue antiséptico y desinfectante? El alcohol. Ustedes van a desinfectar su termómetro cuando pongan en la axila o donde lo pongan al termómetro, lo van a tener que desinfectar y van a poder utilizar el alcohol, porque el alcohol puede ser antiséptico o puede ser desinfectante. Pero hay algunos que no pueden ser antisépticos, como el hipoclorito de sodio, ¿m? Como el glutaraldehído. Y así sucesivamente uno puede decirle un montón de productos químicos que ustedes los van a tener que estudiar. ¿Me entienden? Entonces, dijimos el espectro de acción. Ustedes ya dijeron, si yo tengo un paciente, porque ustedes van a tener pacientes, me acuerdo, no sé ahora, profesor, pero me acuerdo nosotros les cuento una anécdota. ¿Puedo contarles una anécdota? Estábamos en el hospital El Milagro, estábamos en la sala de infecciosa. El profesor estaba turno tarde, yo estaba turno mañana. ¿Es verdad? Tenemos anécdota. ¿Se acuerdan del? Pues no les voy a contar, no me voy a adelantar al relato. Llegó un señor linchera de la calle, porque ustedes van a tener, porque a veces están, un linchera de la calle, todo con unas barbas, el sombrero, todo con una ropa toda de linchera. Llega al hospital a la mañana, nosotros los bañamos, los chicos de la mañana los bañamos, y ahí sí se tienen que utilizar guantes. Los bañamos, le cambiamos de ropa, porque ustedes cuando van al hospital se enamoran de los pacientes, porque le quieren traer la mejor ropa y se frustran también porque no hay ropa, porque el paciente no tiene. Es una frustración, pero es un aprendizaje, porque la frustración genera aprendizaje, porque la frustración genera metas, porque la frustración genera gestión para conseguir, ¿o no? Y ustedes se mueven y al otro día traen 20 ropas, no sé dónde consiguen, pero lo traen. ¿Sí? No sé. Si no van al lavadero y van a ver si alguien donó la ropa y lo visten, ¿sí? Y me acuerdo que llegó, ¿saben cómo le decían? No le voy a decir el nombre.
Dale, porque a lo mejor soy muy vieja y les cuento la película, pero no. Y los alumnos lo bañan, lo dejan. Al otro día venimos el mismo grupo y a la tarde los mismos, otro grupo atendían la misma sala que nosotros. Al otro día venimos a verlo. ¿Dónde está? Lo buscamos por todos lados, porque nosotros cuando distribuimos tratamos de distribuirlo en la misma habitación, porque a ustedes les cuesta conocer el lugar, les cuesta saber dónde están las chatas, dónde están el lavadero, dónde está la cocina, dónde está el rayo. Entonces imagínense si un día le pongo en una habitación, al otro día le pongo en otro y en otro, se vuelve loco usted. Y es primera vez que van al hospital, como enfermeros, digamos, como trayecto preprofesional. Entonces, tratamos de ponerlos nosotros con el mismo paciente. Resulta que los chicos hacemos competencia también, quién los atiende mejor, quién es el mejor docente. No, mentira, nosotros nos queremos mucho. Eh, entonces, ¿saben a quién? Lo habían afeitado, le habían cortado las uñas. Nosotros no tuvimos tiempo, porque ya le habían cortado la uña de los pies, de las manos. ¿Saben quién parecía? ¿Te acordás? Onur. ¿Se acuerdan de las películas Las Mil y Una Noche? ¿Se acuerdan de Onur? Qué lindo que era. Ojos turquesa. O yo soy muy vieja y ustedes no la han visto. ¿No? Ojos turquesa. Así un Onur. Entonces nosotros le pusimos, los chicos, los estudiantes, los profesores, no. Profesora, es Onur. Y yo, sí, chicas, es Onur. ¿Qué les quiero decir? Lo dejaron impecable. Sí, bueno, después le podría contar la historia de Onur del Hospital del Milagro, una historia muy triste, pero bueno, era ingeniero. Sí, era ingeniero, ¿no? Sí. Van a conocer ustedes muchas historias, muchas historias. Pero bueno, ¿qué les quiero decir? A los chicos aprendieron y utilizaron todo lo que saben, lo que han aprendido acá y lo que ustedes van a aprender. Entonces, cuando nosotros hablamos de elegir un antiséptico, yo voy a elegir uno porque yo estudié, porque yo aprendí, leí los libros y me dice que la iodopovidona es fundamentalmente fungistático. Es de amplio espectro, pero fundamentalmente fungistático. Y si yo tengo un paciente que tiene hongo y tengo alcohol y tengo clorexidina y tengo DGC y tengo voy a elegir la iodopovidona jabonosa, porque es fundamentalmente fungistático. ¿Me entienden? Si yo tengo un paciente, y ahí voy a ir complejizando más, supongamos que va a ir a cirugía o que le voy a poner una vía y se tiene que bañar el paciente y le voy a dar un antiséptico. ¿Qué antiséptico le voy a dar? Voy a elegir uno que actúe sobre qué. No tiene hongo este paciente. Es Karen. Karen no tiene hongo, por lo menos macroscópicamente. Bueno, ¿qué antiséptico les van a sugerir ustedes? Acá dice un bactericida muy bien y acá dice un virucida muy bien también. Y un fungicida alguien y yo le diría muy bien. Entonces, ¿qué antiséptico busco? Uno de amplio espectro. ¿Entienden? Uno de amplio espectro como, a ver, como una clorexidina. ¿Entienden? ¿Me entienden? ¿Sí? O quizás por darle, porque le estoy por hacer una vía, pero si a lo mejor ella se baña, no ni necesita antiséptico, necesita un jabón neutro, nada más. ¿Sí? Yo porque exagero que ella va a ir a cirugía. ¿Estamos? Entonces, ¿entienden por qué tienen que saber los antisépticos y desinfectantes? Tienen que ver. Pero ahora le agrego otro criterio más que ustedes van a tener que tener en cuenta.
ya sabemos que inhiben, ya sabemos que destruyen, ya sabemos que tenemos un amplio espectro. Uno más que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Cuál es? Muy bien, ¿quién dijo eso? Muy bien, Alejandro. Muy bien, Alejandro. El espectro residual. ¿Quién es? El espectro residual. ¿Por qué el espectro residual? Porque hay algunos, como el alcohol, que puede durar 15 minutos, 30 minutos, y la clorexidina dura 8 horas. ¿Qué significa? Que yo puedo inhibir o destruir el microorganismo entre 6 y 8 horas. ¿Estamos? Que la iodopovidona puede inhibir o destruir el microorganismo hasta 3 horas. Y si Karen se va a una cirugía neurológica que va a durar 8 horas la cirugía, el señor que está allá de campera mostaza, ¿qué antiséptico utilizaría? ¿Cómo se llama primero? ¿Luis? A ver, Luis, ¿qué antiséptico utilizaría? Le estoy dando más herramientas, ¿no? Me estoy frustrando. Luis, por favor, no me haga frustrar. A ver, Karen va a ir a una cirugía y usted como enfermero tiene que decir que se bañe y tiene la clorexidina que tiene un espectro residual y es fundamentalmente, actúa en gran positivos y tiene un espectro residual de 8 horas. Es de amplio espectro, pero fundamentalmente gran positivo. Tiene la iodopovidona, que es de amplio espectro, pero fundamentalmente fungistático. ¿Estamos? Y que tiene un espectro residual de 3 horas. Ella va a ir a una cirugía, los dos tienen amplio espectro. Ella va a ir a una cirugía va a ir a una cirugía en el cráneo, ¿sí? Y que va a durar 8 horas. ¿Cuál de los dos antisépticos utilizaría? ¿Eh? La clorexidina, ¿por qué? Muy bien, Luis, porque tiene un espectro residual amplio. ¿Está claro? Entonces ustedes tienen que saber eso. ¿Han entendido todo? ¿Sí? Tiene que tener el espectro residual, el amplio. Y hay uno más. Esta es una característica más que tiene que tener. Y con esta ya me quedo tranquila. Claro. Cuanto más microorganismos pasen, piensen que es una ametralladora. Yo siempre me lo imagino, no sé por qué me lo imagino así. Y digo, mientras más gérmenes, microorganismos es de amplio espectro. Espectro residual es el tiempo de acción. ¿Estamos? Hay un criterio más que tienen que tener en cuenta ustedes, el costo. El costo. Por eso tienen que saber decidir bien. Una clorexidina le va a salir, por ejemplo, 10.000 el litro. Por ejemplo. Por eso los hospitales, ustedes cuando tienen que saber elegir, tienen que cuidar el bolsillo nuestro, los impuestos. Y cuando la mamá le pregunte o el paciente, ¿y cuál puedo comprar? Ustedes tienen que saber decirle. ¿Estamos? Una iodopovidona le va a salir 5.000 pesos. Y un shampoo le va a salir 1.500 pesos. ¿Estamos? Entonces ustedes tienen que tener el criterio de saber en qué actividad, no a todos los que están en hospital, decir, porque ellos dicen, ¿qué tengo que traer? Porque su hermana, su esposo, su hijo está internado. ¿Qué tienen que traer? Bueno, traiga una taza, traiga papel higiénico, traiga pañuelito y traiga también clorexidina. ¿Le van a decir eso? Traiga esto, le van a decir, yo pedí una. ¿Entienden? Por eso ustedes tienen que saber un criterio más que es el costo. Y también van a tener que saber elegir porque van a tener que cuidar el bolsillo del hospital también.
Porque si nosotros no utilizamos con criterio los elementos, también el hospital después no tiene cuando yo realmente lo necesite. ¿Entienden? Entonces, bioseguridad es eso también. Uno tiene que saber cuidar los elementos. ¿Está claro? Antiséptico y desinfectante, ya lo sabemos. Ahora en ustedes está estudiar lo que es el... Ah, otra cosa, ya me estoy olvidando, que es importante también. Cuando apareció el COVID, apareció el gel. En realidad el gel había aparecido mucho antes que el COVID, porque yo les cuento que el lavado de manos es de años. Lavandina, vinagre, lejía. Antes se lavaron mucho las manos. Pero, ¿qué hora es, Huguito? Porque veo que están bostezando. ¿Tienen ganas de que terminemos el tema? ¿No? Pero entra en examen, ¿no? Sí, 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 sí. Esto ya lo damos como hecho. Les doy algo más y esto es muy importante. Cuando ustedes hablan de gel alcohólico o de alcohol en gel, ustedes tienen que saber que eso, el control de infecciones, ¿por qué lo puso en marcha antes que aparezca el COVID? Para disminuir las infecciones asociadas a las internaciones hospitalarias. O sea que, ¿cómo se llama usted, señor? Para dejarla en paz a Karen, ¿cómo se llama usted? Ulises. Ulises ingresa por un cuadro gastrointestinal, pero empieza a hacer fiebre, empieza a tener un color de piel medio raro. Le hago un hemocultivo, que ya van a saber lo que es eso, para ver si tiene germen en la sangre, porque el bichito que lo tenía, el germen que lo tenía en el conducto digestivo, pasó a la sangre, entonces pasó a ser una septicemia es una septicemia, porque alguien no se lavó las manos. ¿Me entienden? Porque alguien no se lavó las manos. Ulises podría quedar con un cuadro gastrointestinal, que cualquiera de ustedes puede tener un cuadro gastrointestinal, se podría haber quedado 3 días, pero con una septicemia, 7. Y si es resistente, 14. Y si es más, 21 días. 21 días que no va a venir a la universidad, 21 días que no le vamos a justificar porque nadie va a repetir el tema de hoy, no lo repetimos. Entonces, imagínense. Entonces, los chicos que se quieran retirar porque están cansados, chicos, vayan, ¿no? No hay problema. Yo siempre digo a los chicos, a los alumnos, si vienen, tienen que invertir el tiempo. Si se están durmiendo, duerman en la casa y lean. Nosotros, los docentes, somos facilitadores del aprendizaje. Nosotros lo único que hacemos es articular para que cuando ustedes estudien, ¿qué bibliografía tienen ahora? El Potter y Verma, el Cossier. Bueno, cuando ustedes abran el Cossier, se acuerden de lo que dijo la profesora Nelida y les sea más fácil estudiar. Esa es la función. No le quitamos el no estudiar. ¿Vamos? Pero aquella persona que ya tiene su proceso de aprendizaje cansado, no hay problema, se pueden retirar. Yo y me tengo que quedar, no sé hasta qué hora sin dormir, porque mañana tengo que dar una charla también. ¿Estamos claros? No hay problema. Porque uno, si está ahí, tiene que estar acá con mente, cuerpo y alma. ¿Estamos? Si ustedes no están con mente, cuerpo y alma, están perdiendo el tiempo. Ganen tiempo yendo a dormir. ¿Estamos? Se los digo a mis chicos de pediatría, que es mi asignatura. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros hablamos del alcohol en gel, apareció después, ¿saben por qué? Porque la gente, ustedes van a ver cuando van a hospital, van a una habitación, pero que no hay un lavabo ahí cerca. Ustedes tienen que ir hasta la otra punta a lavarse. Y muchos dicen, no me voy a lavar, contalo, voy a entrar a la habitación. Cuando entran siempre tocan algo, chicos. Siempre. Y uno de los 5 momentos es después de salir del entorno del paciente. Entonces tenemos el riesgo de hacer infecciones intrahospitalarias. Y esas infecciones intrahospitalarias tiene por detrás la disfunción de ese sujeto de atención.
en el caso de Ulises, de que, no sé, usted vive acá o vive en otro, él vive alquilando. Si Ulises tuviera que internarse más tiempo en el hospital, tendría que, ¿quién iba a venir a verlo a usted? Claro, pero está en Jujuy, se le complica, se va a sentir solo. A lo mejor la mamá venga igual a verlo. ¿Estamos? Entonces ya estamos atrasando un tiempo. Encima no va a poder escuchar todas las teorías que va a dar el profesor Hugo y la profesora Miriam Moura. Encima va a tener el parcial. ¿Me entienden? O sea, complicamos toda la historia del paciente. Algunos porque trabajan, ¿sí? Si estuvieran trabajando un medio de vida. Entonces, cuando uno va, tiene que ver todo el sector. Así como cuando nosotros los docentes vemos en ustedes. ¿Qué vemos nosotros en los alumnos? Vemos que estén despiertos, que si tienen hijos sabemos que está medio complicado. Si no es, si alquilan y no están con el ambiente de ustedes, también sabemos que eso dificulta en el aprendizaje. Sabemos que si trabajan, dificulta más en el aprendizaje. A todos los vemos de diferentes maneras, porque cada uno tiene su entorno. Cuando uno valora al alumno, lo valora de esa manera. ¿Estamos? ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros vemos al paciente, vemos, no lo vemos al sujeto, vemos la integralidad de todo. Vemos dónde vive, con quién está. Todo eso significa la atención de enfermería. Vamos, porque esa es nuestra función, cuidar. Entonces, como hubo estas complicaciones, ¿qué hizo el CDC? El CDC es el Centro de Control de Infecciones de Atlanta, y que hizo la recomendación y es el referente en el mundo de recomendaciones de control de infecciones. ¿Qué dijo? Bueno, damos el visto bueno, obviamente con el control de farmacia, para que se utilice el gel. Y el gel es alcohol más vaselina o algún excipiente para mejorar, pues, o sea, perfume a manzana, perfume a frutilla, perfume, han aparecido muchos perfumes, ¿no es cierto? Con con el alcohol en gel, pero son excipientes. Eso, ustedes cuando vayan a utilizar en los hospitales no lo tienen que utilizar más de 5 veces. Después se tienen que lavar las manos. ¿Por qué? Porque eso, al ser vaselina, también pasa a ser como un caldo de cultivo. Entonces se tienen que lavar las manos en forma húmeda y no seca. Ese se llama lavado de mano en seco. Y tienen que tener su mecanismo también de lavarse las manos, que ya lo van a aprender, que tiene que tener ese mecanismo. Que tienen que tener uñas cortas, que no tienen que tener las uñas pintadas, porque ahí están los gérmenes que nosotros nos vemos, pero que están y que lo podemos transmitir de paciente a paciente. Bueno, eso estamos. Después, ¿tenemos otro? Antiséptico, aislamiento y esterilización. Cuando nosotros hablamos de esterilización, dijimos que hay mecanismos físicos y químicos. Dentro de los químicos tenemos varios esterilizantes que pueden ser desinfectantes y esterilizantes. ¿Estamos? Por ejemplo, el glutaraldehído. El glutaraldehído es un producto químico que ustedes lo van a ver en la cartilla, que actúa como desinfectante y actúa como esterilizante. ¿Qué significa? El glutaraldehído, si yo lo dejo 24 horas en algunos instrumentos, como los endoscopios, los de endoscopía, porque tienen, ustedes van a ver que tienen eh, eh, fibras muy finitas que que necesita que ingrese el líquido por ese lado para hacer la desinfección y todo lo demás. Tienen que tener un tiempo, tienen que tener una temperatura, tienen que tener un pH. No puedo utilizarlo así. Y es gente preparada para hacer esto. Y tenemos también esterilizantes físicos, como son los autoclaves. El autoclave y el horno. El autoclave es es un instrumento mecánico que actúa con altas temperaturas y por vapor húmedo ingresa y esteriliza a las
caja de curaciones, pero ahí vamos con los camisolines, ahí vamos con los camisolines generalmente con ropa textil. En cambio, a las cajas de curaciones las ponemos en el horno, porque a altas temperaturas puedo, y ahí está lo que decía una compañera de ustedes. ¿Usted qué decía? Si yo quemo, mato todas las bacterias. ¿Era así? Sí mata, como por ejemplo cuando vamos a residuos patológicos, porque ahí lo incineran y no hay germen que viva, nos mata. En el autoclave, con altas temperaturas y en el horno, también destruimos los gérmenes y las esporas. No, 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 no. Van a desinfección. ¿Por qué? Van a las máquinas lavadoras y después lo pasan por las calandras, que son las planchas que pasan, es un rodillo, que pasan las sábanas por ahí con las temperaturas, ya digamos que desinfectan las sábanas. ¿Sí? ¿Por qué? Desinfectan en el sentido que estamos utilizando un mecanismo de calor. ¿Estamos? Entonces, un poco para que ustedes entiendan. ¿Pueden ir las sábanas a esterilización por autoclave? Sí, sí pueden ir. No pueden ir a horno porque se queman, pero sí a autoclave. Generalmente, ¿cuándo van a autoclave? Cuando van, supongamos, si llega un gran quemado. Yo tengo que tener un equipo preparado en cualquier hospital para recibir a un gran quemado, donde la piel, la barrera de la piel está destruida y vamos a tejido estéril. Entonces, si yo tengo que preparar una unidad del paciente, o sea, la cama, la mesita de luz, todo eso llamamos unidad del paciente, yo le voy a preparar con una sábana estéril. ¿Me entienden? Porque ustedes ya tienen ese criterio. Destruyó la barrera y yo tengo que buscar el mejor cuidado de enfermería para que no se infecte, que no se haga más peor de lo que ingresó en el hospital. ¿Vamos? Esto por un lado. Después tenemos que ver también que hay otros elementos que tienen otro procedimiento físico, que son autoclave de óxido de etileno, para que ustedes sepan que hay un autoclave de gas también, porque las jeringas descartables no pueden ir a horno porque se derretirían, tampoco pueden ir a autoclave porque dilatan y pierden su, tienen que ir a un horno que se llama estufa es de óxido de etileno. La estufa se llama estufa de óxido de etileno, que es un gas donde ponen todos los elementos en bolsas de polietileno o bolsas específicas para esos materiales. Ustedes vieron en qué viene la jeringa, con unas bolsitas que son específicas esas bolsas para que pueda ingresar el gas. ¿Sí? Y salen, los ventilan para que salga el óxido de etileno y los distribuyen a los hospitales. ¿Estamos? Esos tres procedimientos físicos de esterilización lo tienen ustedes en la cartilla, más el procedimiento de esterilización químico. ¿Está claro? Bueno, es en cuanto a esterilización. En cuanto, me falta algún tema, aislamiento. Ya estoy vieja, chicos, ya. Bueno, aislamiento. Cuando hablamos de aislamiento, yo ese rato decía, son medidas de protección que nosotros ahora de alguna manera sabemos que ya no hay aislamientos rojos, porque todos somos de riesgo. ¿Sí? Porque yo puedo haber tenido una cirugía y me hayan transfundido sangre y sabemos que nosotros con algunos, por ejemplo, gérmenes de HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana, sabemos nosotros que tiene periodos de ventana, que si yo me sacan sangre a mí y hacen el laboratorio y soy negativa, pero hay un periodo de ventana que yo puedo estar y que yo transfundo, doy mi sangre y hago la transfusión, pero a los 10 años digo que yo tengo HIV, la persona que yo transfundí es de riesgo. Con ese pensamiento, ustedes tienen que saber que todos somos de riesgo. ¿Estamos? Entonces, aparecieron las precauciones universales, o sea, las medidas barrera para todo, es universal.
en la China, en Estados Unidos, en Francia, en Europa, en todo. ¿Estamos? Entonces, sí tenemos los aislamientos específicos en el caso de los inmunocomprometidos, que son los pacientes que tienen alguna enfermedad inmunosupresora, enfermedades como el cáncer, que no tienen las barreras naturales como son los anticuerpos, como son, nosotros ustedes van a ver los glóbulos blancos muy bajos, tienen una plaquetopenia, una leucopenia, o sea, muy bajos los valores que me dicen que es de riesgo, que pasa él con su flora saprófita normal y ya le puede causar la muerte. ¿Me entienden? Entonces ellos sí tienen unas habitaciones de aislamiento que son aislamiento que tienen aislamiento de protección, le llamamos. En esos aislamientos de protección hay medidas de barrera. Si ustedes, a ver si han aprendido, que es mi última evaluación para mí misma, a ver si han entendido. Si yo a ver, ustedes me van a decir, si yo tengo 3 habitaciones en el hospital, porque quien define a dónde va son ustedes. Soy yo y es el profesor. Me dice, Nelly, va a ingresar un paciente que que se le está por diagnosticar leucemia, que viene con unas plaquetas bajas, los glóbulos blancos bajísimos, necesitamos una cama. Y yo, como enfermera, tengo 3 habitaciones. Una donde hay un paciente que tiene una infección respiratoria y al lado está otro paciente gastrointestinal, porque generalmente tienen 3 camas las habitaciones, ¿no? Otra habitación donde hay un paciente con inmunodeficiencia. Y otra habitación donde hay un paciente postquirúrgico de un apéndice, pongámosle. ¿En qué habitación ustedes lo internarían a ese paciente? Las 3 habitaciones tienen lugar. Levante, juéguese uno, ¿no? A ver, uno levante la mano y juéguese. Evalúo. Ahí está. Muy bien, señor. Muy bien. No, chicos, yo me quiero un montón. Muy bien. ¿Por qué? Una palabra más. Con todos los protocolos de qué? Antisepsia y desinfección. No me diga desinfección solo porque ahí me destruyó. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque el postquirúrgico, muy bien, señor, porque el postquirúrgico viene por eso. Nada más. Porque es una apendicitis, una apendicectomía, nada más. En cambio, allá tengo 2 infecciones, una respiratoria, que es contagiosa, no sé. Y en la otra que tenía, la segunda, HIV, que también podría ser, pero bueno, igual, porque generalmente los pacientes con HIV tienen un proceso de infección, no propiamente el HIV, sino que ellos generalmente tienen un padecimiento de otra enfermedad, porque también son inmunosuprimidos. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces ustedes tienen que saber, ese aislamiento hay aislamiento. Pero además, ¿qué otra medida de barrera tendrían? Porque usted, a ver, usted señorita, ¿cómo se llama? Fernanda. Usted tiene una sala de 10 habitaciones. Cada habitación, le estoy contando cómo es el milagro. Cada habitación tiene 3 camas. ¿Sí? Hay 2 enfermeras, usted tiene en una atiende 5 habitaciones y usted atiende las otras 5 habitaciones. Y en el grupo de las habitaciones que está usted, está este paciente que ingresó su compañero ahí. ¿Cuál es el paciente que atiende? A los 5 le tiene que hacer control de signos vitales porque lo que ustedes primero tienen que hacer es controlar si el paciente está vivo. ¿Sí o no? Ustedes se ríen. ¿Quieren que les cuente una anécdota que nos pasó al profesor y a mí? ¿Qué, Huguito? Las 10:05.
La última. ¿Les quiere que les cuente la anécdota? Para que ustedes sepan. Ustedes se ríen para ver si está vivo o no. Pero mire lo que les pasó a ustedes. Él había visto el paciente a la noche. Juan, ¿no? ¿Juan se llamaba? Juan. No voy a tardar mucho, profesor. Él me pide que dé la teoría. Me encanta a mí. Era Juan, a la mañana nos había ingresado a nosotros un paciente ¿vieron de estos pacientes que están cerca de la terminal, que estaba en el Cristo Alfredo? No sé si ustedes vieron algún paciente con algunos problemas de salud mental. Bueno, uno de ellos fue derivado del Cristo Alfredo, ¿sí, no? Del Ragone, fue y lo internaron no, en el Milagro, sí, en clínica médica, ¿no? Y nosotros los recibimos a la mañana, ellos quedaron a la tarde y al otro día, fue él, ¿no? Me estoy equivocando. Al otro día, fue eso. El paciente, viene el alumno, para que ustedes vean que los registros qué importantes son. Anota a las 7:15, era él, ¿no? Que estaba vivo, que tenía los signos vitales normales. Por eso ustedes aprendan a controlar los signos vitales. Pero el paciente había fallecido a las 7. Pero en los registros figuraba que a las 7:15 tenía una buena frecuencia cardíaca, una buena frecuencia, era así, ¿no? O este es otro paciente, era otro paciente, sí, era otro paciente, porque Juan era otra cuestión. Juan después le voy a contar en algún momento. Pasó eso en el paciente. ¿Cómo iba? Y como a veces ahí los pacientes no se dan cuenta, pero nosotros sí, y entra en nuestra conciencia. ¿Cómo puede ser que el paciente haya fallecido a las 7:05 de la mañana y ustedes ingresan a las 7, a las 7 y de control? ¿Qué me dice a mí? Que no supo controlar o que no lo controló, pero como el paciente nadie lo conocía, no hicieron problema. Pero ¿cómo queda mi conciencia? Yo les cuento esto para que ustedes sepan que la profesión que han elegido está bien puesta en el artículo 43, porque somos una profesión de riesgo. Podemos dar vida o matar a un paciente. Miren qué importantes que somos. Miren qué importantes son ustedes al haber elegido esta carrera. Estudien, chicos, porque es una profesión hermosa, porque tienen unas incumbencias. Su título les da una incumbencia en todo, en la docencia, en la gestión, en la investigación y en la extensión y en la asistencia. Estudien porque somos muy importantes. Crean eso porque yo me las creo. Así que bueno, un gusto haber estado con ustedes.